Muy buenos días, mi gente, ¿cómo están? Les saluda Delfa Ignacio. Pero muy buenos días. Vamos a continuar leyendo este libro. Acuérdense que estamos leyendo el libro de Triunfar en épocas de crisis, secretos para prosperar en tiempos desafiantes. Este libro lo escribió Miles Monroe. Y bueno, nos quedamos en la página 180 y dice así: pruebe la creatividad de su equipo. Si trabaja con otras personas, reúnalos y explíqueles que deben encontrar nuevas formas de pensamiento. Si puede reunir a un grupo de amigos, pídales que le ayuden a pensar en formas creativas para superar la crisis. Cuando Dios creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Todos nosotros necesitamos la interrelación con los demás, aun cuando la crisis que enfrenta parezca ser solo una crisis personal. Necesita lo que otras personas tienen para ofrecer. Por otro lado, si se trata de una crisis correcta de los demás, aún más. ¿Recuerda la historia de Nehemías? Él vivía en el exilio en Babilonia, muy lejos de su tierra natal. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, quiso hacer algo al respecto. Vea en Nehemías 1:5. Nehemías amaba su ciudad y al pueblo de Jerusalén. La ciudad estaba indefensa y su estado era vergonzoso. Esta crisis despertó en Nehemías el deseo de dedicar años de su vida a la reconstrucción. Para emprender ese proyecto gigantesco necesitaba la ayuda desde el rey Artajerjes de Babilonia hasta el obrero más humilde de Jerusalén. En medio de la reconstrucción tuvo que regresar al pueblo debido a la operación de debido a la opresión de los amigos. Casi no podían trabajar. Nehemías los alentó a unar esfuerzos. Debía intentar algo nuevo. A partir de ese momento, la mitad de los obreros trabajaba en la reconstrucción de los muros y otra mitad, armada con sus espadas, hacían guardia. Vea en Nehemías 4. Esta no era la forma habitual de construir una ciudad. La solución creativa de Nehemías había surtido efecto. La reconstrucción, la muralla llegó a fin y la ciudad estuvo protegida. Número 4. Crea en su habilidad. Crea en su habilidad para resolver problemas. Usted debe creer que cuenta con la capacidad para resolver los problemas que enfrenta. Después de todo, es un hijo de rey y él puede satisfacer todas sus carencias. Su capacidad para encontrar soluciones a todos los dilemas deriva de la ilimitada habilidad del rey para resolver todo conflicto. Como dijo el rey, el caudal del reino fluye a través de su justicia. La justicia atrae el interés de Dios, que es justo y ha hecho posible que reflejemos su justicia. El centro de su reino es un centro de justicia. Vea Hebreos 1:8. El centro representa la autoridad del rey. En la antigüedad, cuando un rey extendía su cetro hacia una persona, esto era objeto de justicia sobre su vida. Usted está bajo la protección y provisión del rey. Debido a su favor, usted es rico. Nada le falta. Por cierto, posee la habilidad para resolver cualquier conflicto. Esta capacidad es inherente a su condición de hijo del rey. La Biblia dice que la manera de obtener la provisión del reino de Dios es mediante una vida de justicia. Siempre cometemos errores. Para eso está el arrepentimiento.
Tampoco podemos hacerlo por nuestros propios medios. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Con la llave de la justicia podemos tener plena confianza de que tenemos acceso a su provisión. Recuerde que Jesús dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadidas. Mateo 6:33. Si no podemos comprometernos a llevar una vida de justicia, nunca podremos participar de las riquezas del reino, que incluyen sabiduría, discernimiento y entendimiento. Su habilidad para superar la crisis y resolver los conflictos apremiantes depende de su madurez en Dios. Usted sabe que esto es verdad porque lo ha experimentado personalmente. Por lo tanto, crea en su habilidad para resolver los conflictos provocados por su crisis actual, tanto como cree en la capacidad de Dios no solo para salvarlo, sino también para proveer en abundancia todo lo que usted necesita. Número 5. Considere lo que tiene, no lo que le falta. Recuerde que el capítulo 4, 7 formas de manejar la crisis. Los primeros puntos eran: número 1, determine sus necesidades y 2, adquiera solo lo que necesita. Cuando desea superar la crisis, en especial una crisis económica, debe considerar qué es lo que posee, determinar cómo debe usarlo y dejar de inquietarse por lo que le falta, sobre todo si se trata de cosas jugosas, lujosas, que en verdad no necesita. Deje de compararse con los demás. La recesión no los afecta. ¿Y qué? No comprometa su justicia con sentimientos de celos, envidia o amargura. No permita que la ansiedad lo convierta en una persona deshonesta y llena de avaricia. No responsabilice al sistema por haber causado sus problemas, aun si la cultura del mundo le causó verdadero sufrimiento. No está sujeto al sistema del mundo, pertenece al reino de los cielos. Sabe que cuando tiene necesidades debe pedir conforme a la voluntad de Dios, escuchar su voz y obedecer su palabra. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. 1 Juan 5:14 al 15. Comience a pensar en aquello que posee y pídale a Dios que lo ayude a trabajar con eso. Número 6. Analice lo que posee. Los discípulos le contaron a Jesús sobre la falta de alimentos, pues debían alimentar a más de 5,000 personas. ¿Qué dijo Jesús? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vea en Mateo 15:34 y Marcos 6:38. Comenzaron con lo poco que tenían y Jesús lo multiplicó. Vuelvo y lo repito. Comenzaron con lo poco que tenían y Jesús lo multiplicó para que alcanzara para todos. Los 5 panes y los peces eran suficientes para Jesús. ¿Qué es lo que usted tiene? Entrégueselo a Jesús. Analice sus posiciones, su experiencia y sus relaciones. Él no podrá utilizarlo hasta que usted se lo entregue. Cuando José se encontraba en la prisión, no tenía mucho, pero tomó lo que poseía, su habilidad para interpretar los sueños, para trabajar duro y limpiar sus relaciones. Y Dios tomó todo eso y lo convirtió
en libertad y prosperidad. Él se relacionó con el copero y el panadero. Ve a Génesis 40. Y una de esas relaciones fue muy importante en la vida de José. Número 7. Busca el potencial de sus recursos. Al analizar sus posiciones, puede considerar desde nueva perspectiva. Aunque en un primer momento parezca muy limitadas, usted puede descubrir los usos potenciales de lo que posee. Dios lo creó para extender el reino de los cielos y administrar una porción de su reino en la tierra. El Señor no le dio normas ni reglamentos religiosos. Le concedió recursos. Dios le dio a Adán un territorio donde debía desarrollar su trabajo. Usted también recibió un ámbito en el que debe ejercer su autoridad. Su campo de acción puede o no incluir un territorio real. De hecho, comprende todo aquello sobre lo que usted ostenta un derecho legal en términos del reino. Debido a su relación con el rey, cuenta con el privilegio de ejercer la autoridad legal que él le ha concedido, a fin de posibilitar que lleve a cabo el mandato administrativo que comenzó con Adán. El rey no solo multiplicará los recursos siempre que sea necesario, también le mostrará el potencial escondido en los recursos que posee. La viuda de Serepta contaba con muy escasos recursos. Solo tenía una tinaja con un puñado de harina y un poco de aceite en un jarro. Vea 1 Reyes 17, 7 al 16. Esto no era mucho para el Dios de Elías. Sin embargo, ¿cuánto potencial encerraba dentro de sí? Elías cenaba con la viuda y sus hijos, y cada día los escasos recursos se multiplicaban. Conocí a una viuda en el aeropuerto de Nassau, quien encontró potencial de uno de sus recursos primarios, su automóvil. Ella conduce su vehículo hacia donde encuentre obreros de la construcción y les vende la comida que lleva en el baúl del automóvil. Al aprovechar al máximo sus escasos recursos, puede enviar a sus 3 hijos a la escuela. Esta mujer tuvo la habilidad para descubrir no solo el potencial que tenía en el baúl vacío, sino que también supo aprovechar su talento para preparar sabrosas comidas. ¿Cuáles con sus recursos? ¿Cuáles con sus recursos descubrió el potencial que encierran? Wow. Número 8. Que su perspectiva se limite a las normas establecidas. Debe mantener los ojos bien abiertos. Una crisis constituye una oportunidad maravillosa para aprender a ver más allá de la cultura normal en que vive. Contar con una perspectiva que no se limita a las relaciones implica aferrarse a los principios del reino. Significa volver a descubrir el reino de Dios. Vivir como ciudadano del reino de Dios difiere bastante de su experiencia cotidiana. El reino de Dios supone vivir más allá de los cánones establecidos. En el reino de los cielos, las siguientes cuestiones se consideran normales. Número 1. El rey es obrero, es el creador, tiene en control
sobre todas las cosas. Tiene el control sobre todas las cosas. Número 2. El rey elige a sus ciudadanos. Contar con la ciudadanía del reino es un privilegio. Número 3. El rey es la fuente de toda autoridad delegada. Él delega autoridad a sus súbditos. Número 4. El rey gobierna con absoluta justicia. Número 5. El rey comunica su voluntad, deseo y propósitos a sus ciudadanos. Número 6. El rey desea que su pueblo conozca su voluntad y que lo obedezca. Número 7. Él se dirige a sus ciudadanos a través de la palabra escrita y por medio del Espíritu Santo. Habla en forma directa a sus espíritus. Número 8. Su voluntad, deseos y propósitos se expresan a través de sus principios, preceptos, leyes y sistemas. Número 9. El rey mantiene en código de conducta. Número 10. Permite que sus súbditos alcancen sus valores y principios morales. Número 11. La cultura del reino de los cielos se expresa a través de sus ciudadanos, es decir, la iglesia. Número 12. La cultura del reino se manifiesta a través del lenguaje, la forma de vestirse, los hábitos alimenticios, los principios morales y la autoestima de los ciudadanos. El reino es una mancomunidad. Esto significa que el rey comparte sus recursos. Número 14. El rey no es un estado del bienestar. Su economía floreciente depende del trabajo esforzado de sus ciudadanos. Número 15. El rey protege a sus ciudadanos con un ejército de ángeles. Número 16. El rey educa a sus ciudadanos. Desea asegurarse de que recuerden cuál es la naturaleza del reino. Número 17. El reino de los cielos rebosa de luz y gloria. La justicia, la compasión y la generosidad del rey abunda por doquier. Número 18. Los ciudadanos del reino aprenden a obedecer a través de pruebas y crisis que el rey permite. Número 19. Los ciudadanos del reino adoran al rey con admiración y agradecimiento. Número 20. Los ciudadanos colaboran con la expresión del reino y ejercen la autoridad que les fue delegada. Llegue con su mirada más allá de los cánones establecidos. El mundo a su alrededor no es el modelo a seguir. El reino de Dios sí lo es. Número 9. Comprueba la verdadera naturaleza de los recursos. Debe descubrir cuáles son los recursos que Dios le dio. Solo algunos de ellos son en realidad posesiones materiales y otros incluyen sus talentos y los atributos de su personalidad. El tiempo constituye otro recurso, pero uno de sus recursos más importantes es la fe. Es la fe de Jesús. Es la fe. Jesús dijo, la vida tiene más valor que las posesiones materiales. Vea Mateo 6:25. Tomados en conjunto, todos los recursos deben administrarse con eficacia para que puedan florecer. La forma en que los administre e invierta determinará los recursos futuros. Dios observa cómo administra los que ya tiene antes de proporcionarles recursos adicionales. El Señor permite que enfrente problemas y crisis a fin de probar su habilidad para administrar los recursos. El reino de Dios, la generosidad constituye una parte importante de sus habilidades para administración. Está dispuesto a diezmar y a dar aún más. Está dispuesto a doblegar su propio orgullo y trabajar tenazmente, moldeándose a sí mismo para asemejarse a su rey y Mesías, que actuaba como un humilde servidor.
Debido a que la administración eficaz implica añadir valor a los recursos administrados, es necesario que invierta su energía y sus talentos de la manera correcta. Si comprende la verdadera naturaleza de los recursos, también apreciará su verdadero valor. Número 10. Trabaje con fe. Usted puede hablar del reino y del mandato administrativo que Dios constantemente, sin embargo, si no se pone a trabajar, sus palabras no sirven de nada. Debe trabajar. Nadie triunfa en épocas de crisis sentado sin hacer nada. Vuelvo y lo repito. Nadie triunfa en épocas de crisis sentado sin hacer nada. Usted sabe que en el Antiguo Testamento abundan las historias de reyes buenos y malvados. Cuando Israel comenzó a tener reyes, se inició una serie constante de reyes buenos, malvados, buenos, malvados. A un rey justo lo sucedía su hijo. Su hijo a un hombre malvado que corrompía las costumbres y el orden del reino, y viceversa. Muchos de ellos eran en verdad perversos y provocaban situaciones de crisis. Otros eran reyes piadosos que reflejaban cualidades divinas y promovían los principios instaurados por Dios. Vez tras vez, los reyes piadosos conducían al pueblo de regreso al Dios verdadero. Durante el reino de estos reyes, con la ayuda de Dios, los problemas y las crisis se resolvían con gran rapidez. Los libros de Reyes y Crónicas que conforman parte del Antiguo Testamento podrían denominársele los libros de las crisis. Pareciera que no transcurría mucho tiempo de haber sorteado con dificultad una crisis y de que sus repercusiones se hubieran enmudecido antes de que otra apareciera para ocupar su lugar. Los reyes y sus súbditos tenían que permanecer preparados, expectantes, vigilando la llegada del siguiente infortunio. Entonces, como ahora las culturas se enfrentan a la avaricia y a las ambiciones humanas, volverían la vida miserable. Un buen líder que actúa con fe y obediencia a la voluntad de Dios era quien podía vencer a sus enemigos. El rey David fue el rey bondadoso más destacado, y sus grandes victorias sobre las fuerzas enemigas aún se celebran en este cántico que glorifica a Dios. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza y que has salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a Dios, y Él me escuchó desde su empleo. Mi clamor llegó a sus oídos. Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban. Y que eran más fuertes que yo.
El día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a su justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu voluntad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, por eso mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlos aniquilados. El Señor vive. Alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios mi Salvador. Tú me libras de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les demuestra por siempre su gran amor. 2 Samuel 22, 2 al 5, 7, 15, 17 al 22, 28, 38, 47, 49 al 51. Wow, está poderosísimo esto, ¿eh? Me ha tocado bastante en lo más profundo de mi corazón. Sea un triunfador. Mientras escribo este libro, la crisis económica mundial empeora día a día. Usted sabe que hay un largo camino por adelante. Necesitamos los principios y la sabiduría que contiene este libro, porque cada uno de nosotros debería enfrentar nuevas crisis en los meses y años venideros. Como ya he mencionado, nadie está exento de vivir épocas de crisis, ni siquiera el creyente más íntegro y justo del reino de Dios. Sin embargo, el reino de Dios nunca está en crisis. Como ciudadanos del reino, debemos enfrentar cada situación con las armas de la fe, pues sabemos que Dios permite, aún envía las crisis para ayudarnos a crecer. El Señor desea que crezcamos a su semejanza y que cada día reflejemos la naturaleza y la cultura del reino en el convulsionado mundo en el que vivimos. Dios anhela que en cada una de las crisis mundiales que enfrentamos sea parte de la solución y no parte del problema. El presente que importemos la cultura de su reino al vivir conforme a sus principios y al mantener una fluida comunicación con el Rey.
Hasta que Cristo venga, las crisis serán parte de la vida en la tierra. Entonces, cabe la siguiente pregunta. ¿Cómo manejará la próxima crisis? ¿Contará con la capacidad para reflejar la correcta combinación de fe, estabilidad administrativas, perseverancia y confianza en los talentos que Él le ha dado? ¿Aceptará el desafío? Deseo dejarle un sueño que yo me he propuesto. Consiste en lo siguiente. Este libro contiene instrucciones para los próximos 6 meses a 5 años. Quisiera que acepte los consejos que le he brindado y los convierta en parte de su respuesta instintiva ante la crisis que con seguridad enfrentará. Mi desafío es simple. Reúnase conmigo cuando llegue al final de su crisis. Ahí estaré, anticipándome a su llegada, aguardando por usted. Wow. Bueno, pues hemos llegado a la final de este libro. Realmente poderosísimo. Compártelo. Muy buenos días, mi gente. Nos conectamos en el próximo video. Por aquí estaré compartiendo, que voy a empezar a leer otro libro. Aquí se los voy a estar compartiendo en esta página, o si lo estás escuchando en mi canal de YouTube, pues de igual manera te invito a que lo compartes, te invito a que le des un like. Si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, te mando un abrazo a la distancia, ya sabes, como siempre, tu amiga y servidora Adelfa Ignacio. Muy buenos días, mi gente. Feliz día.